La vista no fue como yo pensaba que sería. Además de Derry, Soda y yo, no había nadie allí, excepto Randy y sus padres, y Cherry y los suyos, y un par de tíos de los que aquella noche nos asaltaron a Johnny y a mí. No sé cómo esperaba que fuera todo el asunto. Imagino que he visto demasiadas películas de Perry Mason. Ah, sí, también estaba el médico, y tuvo una larga conversación con el juez antes de la vista. Entonces no sabía qué tenía él que ver con todo aquello, pero ahora sí lo sé. Primero interrogaron a Randy. Parecía un poco nervioso, y deseé que le dejaran fumarse un cigarro. Ojalá que me dejasen a mí también. Yo estaba más que un poco tembloroso. Darry me había dicho que tuviera la boca bien cerrada, sin importar qué dijeran Randy o cualquiera de los otros, que ya me tocaría el turno. Todos los socios contaron la misma historia, y se atuvieron a la verdad, salvo que dijeron que Johnny había matado a Bob, pero supuse que podría poner en claro ese punto cuando me tocara el turno. Cherry le contó lo que había ocurrido antes y después de que nos asaltaran. Creo que vi un par de lágrimas que le rodaron por las mejillas, pero no estoy seguro. Tenía la voz bien firme, incluso aunque estuviera llorando. El juez interrogó cuidadosamente a todo el mundo, pero no ocurrió nada emocionante, tal como suele ser en la tele. Les hizo unas cuantas preguntas a Soda y a Derry acerca de Dolly. Creo que para comprobar nuestros antecedentes y averiguar con qué clase de chicos andábamos por allí. ¿Era un buen colega nuestro? Derry dijo, sí, señor, mirando la cara a cara al juez, sin titubear. Pero Soda me miró como si me estuviera sentenciando a la silla eléctrica antes de dar él la misma respuesta. Me enorgullecí de los dos. Dudley había sido uno de los de la pandilla, y no íbamos a fallarle. Creí que el juez nunca llegaría a interrogarme. Tío, cuando lo hizo, estaba rígido de miedo. ¿Y sabes lo que pasó? No me preguntó nada de la muerte de Bob. Todo lo que me preguntó fue si me gustaba vivir con Derry y si me gustaba el instituto, qué notas sacaba y cosas por el estilo. No pude entenderlo en aquel momento, pero más tarde me enteré de lo que le había dicho el médico. Imagino que parecía tan asustado como en verdad estaba, porque el juez me sonrió y me dijo que dejara de morderme las uñas. Es una costumbre que tengo. Luego me dijo que yo estaba absuelto y que el caso estaba cerrado. Ni siquiera me dio ocasión de hablar. Pero eso tampoco me molestó mucho. No me apetecía mucho hablar, de cualquier manera. Ojalá pudiera decir que todo volvió a la normalidad, pero no puedo, especialmente por mí. Empecé a tropezar con todo, como con las puertas, y no hacía más que darme trastazos con la mesa del café y perder cosas constantemente. Siempre he estado pensando un poco en las musarañas, pero tío, entonces estaba de suerte si volvía del instituto a casa con el cuaderno adecuado y con los dos zapatos en su sitio. Una vez hice todo el camino de vuelta solo con los calcetines y ni siquiera me di cuenta hasta que Steve hizo no sé qué comentario brillante al respecto. Imagino que me había dejado los zapatos en la taquilla del Insti, pero nunca volví a encontrarlos. Y otra cosa, dejé de comer. Antes comía como un león, pero de repente dejé de tener hambre. Solo quería chucherías. También empecé a hacer de pena los deberes. En matemáticas no me iban tan mal, porque Derry repasaba mis cuentas y normalmente cogía al vuelo todos los errores y tenía que hacerlas de nuevo. Pero en lengua estaba hecho un fenómeno. Solía sacar sobresaliente, sobre todo porque el profesor nos obligaba a hacer redacción todo el tiempo. Es decir, ya sé que no hablo así como muy bien. ¿Has visto alguna vez a un Hood que hable bien? Pero cuando me pongo a ello, sí que puedo escribir bien. Por lo menos, antes sí que podía. Ahora, en cambio, cuando sacaba un aprobado, es que estaba de suerte. Eso le molestaba a mi profesor de lengua,
Mi manera de remolonear, quiero decir. Es un gran tipo, de verdad, que nos hace pensar y enseguida te das cuenta de que también te interesas como persona. Un día me dijo que me quedara cuando hubo salido del resto de la clase. Ponyboy, quisiera hablar contigo de tus notas. Tío, me entraron ganas de salir por las patas. Sabía que me lo estaba haciendo de pena en aquella clase, pero joder, no podía evitarlo. Tampoco hay mucho de qué hablar, a juzgar por tus calificaciones. Pony, prefiero decírtelo tal cual. Tal como lo llevas, vas a suspender. Pero teniendo en consideración las circunstancias, si me traes una buena redacción este semestre, te pondré un aprobado. ¿Teniendo en consideración las circunstancias? Tío, eso sí que fue una buena manera de decirme que estaba remoloneando porque había tenido un montón de problemas. Por lo menos, era todo un rodeo para decirlo claro. La primera semana del instituto después de la vista había sido terrible. La gente que conocía no estaba dispuesta a hablar conmigo, y gente a la que no conocía de nada se acercaba y me preguntaba por todo el asunto. A veces también los profesores. Y mi profesora de historia actuaba como si me tuviera miedo, a pesar de que nunca le había causado ningún problema en clase. Te puedes jugar lo que quieras a que aquello me hacía sentirme, pero que muy guay. Sí, señor, afirmé. Lo intentaré. ¿Sobre qué se supone que tiene que tratar la redacción? Sobre cualquier cosa que consideres lo bastante importante para escribir sobre ella. Y no se trata de un tema de referencia. Quiero que sean tus propias ideas y tus propias experiencias. Mi primera vista al zoo. Joder. Sí, señor, dije, y salí de allí tan aprisa como pude. A la hora de comer me encontré con Tubet y con Steve en el aparcamiento, y fuimos en coche hasta un kiosco del barrio a comprar tabaco, Coca-Colas y chocolatinas. El kiosco era un punto de reunión greaser, y aquello era lo que solíamos comer. Los socios armaban demasiado jaleo en la cafetería del instituto, tirando de acá para allá la vajilla, y todo el mundo quería colgarnos del muerto en los greasers. Nos reímos de eso a carcajadas. Los greasers rara vez comen en las cafeterías. Estaba yo sentado en el guardabarros del coche de Steve, fumando y tomándome una Pepsi, mientras él y Tubet estaban dentro hablando con unas chicas, cuando apareció un coche y salieron de él 3 socios. Me quedé donde estaba y los miré mientras daba un trago de la Pepsi. No tenía miedo, ni cabreo, ni nada de nada. Cero. Tú eres el tío que mató a Bob Sheldon, dijo uno de ellos, y era amigo nuestro. No nos gusta que nadie ande por allí matando a nuestros amigos, y menos si es un greaser. Vaya lío. Rompí la botella y la cogí por el cuello mientras tiraba el cigarro. Como no os matáis en el coche os rajo. Me miraron sorprendidos, y uno de ellos retrocedió. ¿Va en serio? Salté el guardabarros. Ya, he aguantado todo lo que podía aguantar de vuestras gilipolleces. Avancé hacia ellos, sujetando la botella igual que Tim Shepherd sujeta una faca, apartada de mí, floja pero firmemente. Imagino que se dieron cuenta de que iba en serio, porque se metieron en el coche y se fueron. Habrías usado la botella, ¿no es verdad? Dijo Tubet, y Steve me habían estado mirando desde la puerta del kiosco. Steve y yo te estábamos respaldando, aunque supongo que no hacía falta. Nos habrías rajado, ¿no? Supongo, dije con un suspiro. No veía claro por qué se afanaba tanto Tubet. Cualquiera habría hecho algo parecido, y Tubet mismo no se lo habría pensado 2 veces. Oye, Ponyboy, no te vuelvas duro. Tú no eres como nosotros, así que no intentes. ¿Qué le pasaba a Tubet? Yo sabía tan bien como él que si te transformas en un duro, nada puede hacerte daño. Tú hazte listo y nada te puede rozar. Pero
¿Qué demonios estás haciendo? La voz de Tubet se metió entre mis pensamientos. Le miré. ¿Recoger los cristales? Se me quedó mirando un instante, y luego sonrió. Joder, cabroncete, dijo con una voz aliviada. No supe de qué estaba hablando, así que seguí recogiendo los cristales y poniéndolos en una papelera. No quería que a nadie se le pinchara una rueda. Intenté escribir esa redacción al llegar a casa. En serio que lo intenté, sobre todo porque Darren me dijo que si no, pensé escribir acerca de papá, pero no pude. Va a pasar mucho tiempo antes de que pueda siquiera pensar en mis padres. Mucho tiempo. Intenté escribir sobre el caballo de Soda, Mickey Mouse, pero no conseguía dar con el tono. Siempre terminaba por resultar aburrido. Así que puse a escribir nombres por todo el papel. Darrell Shane Curtis Jr., Soda Patrick Curtis, Ponyboy Michael Curtis. Después dibujé un montón de caballos, pues sí que me iba a valer eso para sacar una buena nota. ¿Ha venido el correo? Soda pegó un portazo y preguntó a gritos por el correo, igual que todos los días cuando vuelve del curro. Yo estaba en el dormitorio, pero sabía que él iba a quitarse la chupa y a tirarla contra el sofá, fallando a quitarse los zapatos y a entrar en la cocina a por un vaso de batido, porque eso es lo que hace todos los días. Siempre anda por ahí descalzo. No le gustan los zapatos. Entonces hizo algo divertido. Entró y se dejó caer en la cama y encendió un cigarro. No fuma casi nunca, excepto cuando algo le está fastidiando o cuando quiere dárselas de duro. Y a nosotros no tiene por qué impresionarnos. Ya sabemos que es duro. Así que supuse que algo le estaba molestando. ¿Qué tal al curro? Bien. ¿Algo anda mal? Sacudió la cabeza. Me encogí de hombros y seguí dibujando caballos. Sori hizo la cena esa noche, y todo salió como siempre, con toda normalidad. Eso fue lo raro, porque él siempre prueba algo diferente. Una vez panqueques verdes, verdes. Una cosa sí que puedo decirte, si tienes un hermano como Sora, puedes dar por sentado que no vas a aburrirte. Durante toda la cena, Sora estuvo tranquilo y no comió mucho. Eso sí que es raro. Las más de las veces no se le puede hacer callar. Darren no pareció darse cuenta, así que yo no dije nada. Después de cenar tuve una discusión con Darren, que era la cuarta que teníamos esta semana. Esta empezó porque no me había puesto manos a la obra con aquella redacción y quería salir a dar una vuelta en coche. Antes las broncas solían consistir en que yo me quedaba allí quieto mientras Darren me soltaba el rapapolvo de turno, pero últimamente me había dado por responderle. ¿Qué coño te pasa con mis deberes? Le grité por fin. Tendré que conseguir un trabajo tan pronto como salga del Insti, ¿no? Mira a Sora, se la monta muy bien, y eso es que él dejó colgados los estudios. Por mí puedes tumbarte a la Bartola. Tú no vas a dejar los estudios. Escucha, con tu coco y con las notas que sacas podrías conseguir una beca, y podríamos mandarte a la universidad. Pero la cuestión no son los deberes. Estás viviendo en un vacío, Pony, y tienes que cortar eso de raíz. Johnny y Dallas están también nuestros colegas, pero no es cuestión de dejar de vivir solo porque has perdido a alguien. Pensé que eso ya lo sabías. No abandones. Y en cuanto deje de gustarte la manera que tengo de llevar las cosas, puedes largarte. Me quedé tieso y frío. Nunca hablábamos de Dallas o de Johnny. Eso te gustaría, ¿no? Te gustaría que me largara. Pues no es tan sencillo, ¿no, Sora? Pero al mirarle, me paré en seco. Tenía la cara blanca, y mientras me miraba, sus ojos, como platos, tenían una expresión dolorida. De repente me acordé de la cara de Curly Shepherd, una vez que resbaló desde un poste telefónico,
y se rompió un brazo. No. Joder, Dios, ¿por qué? ¿Por qué no? Saltó de pronto y salió por la puerta. Darry y yo nos quedábamos de piedra. Darry recogió el sobre que Sora había dejado caer. Es la carta que escribió a Sandy, dijo Darry, inexpresivo. Se la han devuelto sin abrirla. Hacía que aquello era lo que le había estado jodiendo durante toda la tarde. Y yo ni siquiera me había preocupado de averiguarlo. Y mientras pensaba en ello, caí en la cuenta de que nunca había prestado mucha atención a los problemas de Sora. Darry y yo dábamos por sentado, sin más, que no los tenía. Cuando se marchó Sandy a Florida, no era Sora, Ponyboy. Me dijo que la quería, pero supongo que ella no le quería como él creía, porque no era él. No tienes que dibujármelo, aseguré. Quería casarse con ella como fuera, pero ella se fue. Darry me estaba mirando con cara de confusión. ¿Por qué no te lo dijo? No creí que se lo contara a Steve o a Tubet, pero creí que a ti te lo contaría todo. Puede que lo intentase, dije. ¿Cuántas veces había empezado Sora a contarme algo? Total para darse cuenta de que yo estaba metido en una de mis ensoñaciones o en un libro. Él siempre estuvo dispuesto a escucharme, aunque estuviera haciendo otra cosa. Lloraba todas las noches la semana que faltaste, me contó Darry lentamente. Tú y Sandy, los dos la misma semana. Dejó el sobre encima de la mesa. Venga, vamos a buscarle. Le seguimos hasta cerca del parque. Le íbamos ganando terreno, pero aún nos llevaba una manzana de ventaja. Da la vuelta por el otro lado y córtale la huida, me ordenó Darry. Aunque yo no estaba en forma, seguía siendo él que corría más de los tres. Yo seguiré tras él. Me metí por entre los árboles para cortarle el paso a mitad del parque. Recortó hacia la derecha, pero le pillé con un placaje antes de que se alejara un par de pasos. Nos quedamos los dos sin resuello. Así nos tumbamos, jadeando, y luego Sora se sentó y se sacudió la hierba de la camisa. Deberías haberte dedicado al fútbol mejor que al atletismo. ¿Dónde pensabas ir? Yo estaba tumbado boca arriba y le miraba. Llegó Darry y se dejó caer a nuestro lado. ¿Qué sé yo? Es que no puedo aguantar oíros pelear. A veces tengo que largarme, porque si no, es como si fuera el tío de en medio en una competición de soga y me fuerais a partir por la mitad. ¿Os dais cuenta? Darry se me quedó mirando alarmado. Ninguno de los dos nos habíamos dado cuenta de cómo le estaba sentado Sora en el oírnos pelear. Me sentí enfermo y frío de vergüenza. Lo que dijo era verdad. Darry y yo jugábamos a tirar de la cuerda con él, sin pensar nunca en el daño que eso le hacía. Sora jugueteaba con unas brinzas de hierba. Lo que quiero decir es que no puedo tomar partido. Sería mucho más sencillo si pudiera, pero es que veo los dos puntos de vista. Darry grita mucho y lo intento con demasiado ahínco y se lo tomo todo demasiado en serio. Y Ponyboy, tú no piensas las cosas. No te das cuenta de todo lo que Darry ha dejado para darte la oportunidad que él perdió. Podría haberte dejado en cualquier orfanato y haberse abierto camino en la universidad. Ponyboy, te estoy diciendo la verdad tal cual es. Yo dejé el instituto porque no valgo. En serio que lo intenté, pero ya viste mis notas. Mira, yo soy feliz trabajando en una gasolinera con coches. Tú nunca serías feliz haciendo algo parecido. Y Darry, tú tendrías que intentar comprenderle más y dejar de joderle con cada error que comete. Él siente las cosas de distinta manera que tú. Nos echó a dos una mirada suplicante. Joder, bastante difícil es tener que oíros, pero cuando además me forzáis a tomar partido,
Le asomaron lágrimas en los ojos. Somos todo lo que nos queda. Tenemos que ser capaces de seguir unidos, pase lo que pase. Si no nos tenemos a unos a otros, no tenemos nada. Si no tienes nada, acabas como Dallas. Y no quiero decir muerto, quiero decir como era antes. Y eso es peor que estar muerto. Por favor, se secó los ojos con el brazo. No pelees más. Derry parecía pero muy preocupado. De repente me di cuenta de que solo tenía 20 años, de que no era tan viejo como para no sentir el miedo o el dolor o el estar perdido, igual que todos nosotros. Vi que había esperado que Derry lo entendiera todo, sin entender siquiera entenderle yo por mi parte, y él había abandonado un montón de cosas por mí y por Sora. Claro, coleguilla, le dijo Derry suavemente. No vamos a pelearnos ya más. Ponyboy, Sora me soltó una sonrisa lacrimosa. No empieces a llorar tú también. Ya tenemos bastante con un llorón en la familia. No estoy llorando, le contesté. Es posible que lo estuviera. No me acuerdo. Sora me soltó un puñetazo juguetón en el hombro. Nada de peleas, ¿vale, Ponyboy? Sugirió Derry. Vale, y lo dije en serio. Derry y yo seguiríamos probablemente sin entendernos a veces. Éramos demasiado distintos como para que no fuera así, pero no volveríamos a pelearnos. No podríamos hacer nada que le doliera a Sora. Soda seguiría siendo siempre el de en medio, pero eso no significaba que tuviera que soportar desgarrones. En vez de que Darren y yo le troceáramos, él nos mantendría unidos. Bueno, dijo Sora, estoy helado. ¿Qué tal si volvemos a casa? Te echo una carrera, le dije, dando un brote. Hacía una noche espléndida para echar una carrera. El aire estaba claro y frío, y tan limpio que casi brillaba. No había luna, pero las estrellas lo iluminaban todo. La noche estaba en calma, y solo se oía el sonido de nuestras pisadas sobre el cemento y el seco rascar de las hojas que barría el viento. Supongo que seguía sin estar en forma, porque empatamos los tres. No, supongo que los tres queríamos continuar unidos. Seguía sin querer ponerme a hacer los deberes, pese a todo. Anduve dando vueltas buscando un libro para leer, pero ya había leído unas 50 millones de veces todo lo que había en casa, incluido el ejemplar de los aventureros de Derry, aunque me había dicho que no tenía suficiente edad para leerlo. Yo también estuve de acuerdo después de haberlo terminado. Por fin, cogí lo que el viento se llevó y le eché un vistazo largo y tendido. Sabía que Johnny había muerto. Lo había sabido todo aquel tiempo, incluso cuando estuve enfermo y simulé que no estaba muerto. Fue Johnny, no yo, quien había matado a Bob, y eso también lo sabía. Simplemente había pensado que si hacía como si Johnny no hubiera muerto, no me dolería tanto. Igual que se quejó Tubet después de que la policía se llevara el cadáver de Daly, porque había perdido su navaja cuando registraron a Dallas. ¿Es eso todo lo que te está jodiendo esa navaja? Le soltó Steve con los ojos enrojecidos. No, había dicho Tubet con un tembloroso sollozo. Pero ojalá fuera solo eso. Pero aún dolía, sin embargo. Conoces a un tío desde hace tiempo. Quiero decir que le conoces a fondo, y no te acostumbras a la idea de que se ha muerto esa misma noche. Johnny era algo más que un colega para todos nosotros. Imagino que había escuchado más quejas y más problemas de mucha más gente que cualquiera de nosotros. Un tío que estaba dispuesto a escucharte de verdad, a escucharte y a entender lo que le estás diciendo. Es un tío difícil de encontrar.
y yo no era capaz de olvidar cómo me dijo que no había hecho suficientes cosas, que no había salido del barrio en toda su vida, y cuando lo hizo era demasiado tarde. Respiré hondo y abrí el libro. Una hoja de papel cayó al suelo. La recogí. Ponyboy, le he pedido a la enfermera que te dé ese libro, para que casi puedas terminarlo. Era la caligrafía de Johnny. Seguí leyendo, casi oyendo su tranquila voz. El médico ha venido hace un rato, pero ya lo sabía. No hago más que cansarme cada vez más y más. Escucha, ahora no me importa morirme. Merecía la pena salvar a aquellos críos. Algunos de los padres han venido a darme las gracias, y supe que así era. Díselo a Dally. Os voy a echar de menos a todos. He estado pensando en esto, en el poema aquel. El tío que lo escribió quiso decir que eres dorado mientras eres un niño, como lo verde. Cuando eres niño, todo es nuevo. El amanecer. Solo cuando te acostumbras a las cosas se hace de día. Como lo mucho que te gustan las puestas de sol, Pony. Eso es dorado. Sigue siendo así. Es una buena manera de ser. Quiero que convenzas a Dally para que mire una puesta de sol. Seguramente creerá que te has vuelto loco. Pídeselo por mí. No creo que él haya visto nunca una. Y procura que no te joda tanto ser un greaser. Aún te queda mucho tiempo para hacer de ti lo que de verdad quieres ser. Aún queda un montón de cosas buenas en el mundo. Díselo a Dally. No creo que lo sepa. Tu colega, Johnny. Díselo a Dally. Era ya demasiado tarde para decírselo a Dally. ¿Me habría escuchado? Lo dudé. De repente, no era algo personal mío. Me imaginé a cientos y cientos de chicos que vivían en el lado chungo de cada ciudad, chicos de ojos negros que asustaban de su propia sombra, cientos de chicos que quizá mirasen en las puestas de sol y las estrellas que deseasen con todas sus fuerzas algo mejor. Pude ver a aquellos chicos que se ponían debajo de una farola porque eran malos y duros y odiaban el mundo. Y era demasiado tarde para decirles que aún quedaban en ellos cosas buenas, y aunque lo hicieras, no te creerían. Era un problema demasiado vasto para ser una cuestión personal. Tendría que haber alguna ayuda. Alguien debería decírselo antes de que fuera demasiado tarde. Alguien debería contar la historia desde su punto de vista, y quizá entonces la gente lo entendería. Y no sería tan ligera la hora de juzgar a un chico solo por la cantidad de gomina que lleve. Aquello me pareció importante. Cogí el teléfono y llamé a mi profesor de lengua. Señor Syme, soy Ponyboy. La redacción esa, ¿cómo tiene que ser de larga? Pues, bueno, no menos de 5 páginas. Sonó como si estuviera sorprendido. Me había olvidado de que era más bien tarde. ¿Puede ser más larga? Claro, Ponyboy. Tan larga como quieras. Gracias, dije, y colgué. Me senté y cogí la pluma, y estuve un minuto pensando, recordando a un chaval guapo, moreno, de sonrisa inquieta, en temperamento caliente, a un chico rudo y cabezota, con un cigarro en la boca y una sonrisa amarga en su cara endurecida, recordando. Y esta vez no me dolió a un quinceañero tranquilo, con pinta de derrotado, al que le hacía falta un buen corte de pelo, y cuyos ojos negros tenían una expresión asustadiza. En una semana los tres habían desaparecido, y decidí que podía contárselo a la gente, empezando por mi profesor de lengua. Durante un buen rato
Estuve preguntándome cómo empezar a escribir sobre algo que para mí era tan importante. Y finalmente empecé así. Cuando salía la brillante luz del sol desde la oscuridad del cine, tenía solo dos cosas en la cabeza: Paul Newman y volver a casa.